el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, de una manera muy especial, queremos recibirte en esta nueva dinámica de encuentro, de evangelización y de unión como iglesia, como cristianos, como bautizados, pero también como hijos que necesitan del Padre. Y ante estas nuevas realidades y estos nuevos tiempos, la virtualidad nos ha enseñado o ha potenciado una forma diferente, pero real, directa, inmediata, de conectarnos con otros. Pero a su vez, esta realidad de conexión ha sido como una muestra de cómo es la relación contigo, que aunque muchas veces en nuestro diario caminar no podamos verte, no podamos palparte desde la Eucaristía, desde el Sagrario o desde la vivencia de un sacramento en particular, tú siempre nos escuchas cual una conexión ininterrumpida, como la que hoy de manera muy especial hacemos a través de este complejo parroquial de la iglesia de San Juan Pablo II, ubicada en Colima, en el país de México. Por eso vemos en la parte superior, quizás en la conexión cueste un poco verla, allá son las 8:37 de la noche, mientras acá en nuestra Caracas, Venezuela, pues ya son las 10:37 de la noche. Nos ponemos en la presencia de Jesús y en un momento de silencio, pues vamos a tratar de crear un ambiente de recogimiento ante Él, porque además está conectado en vivo. Si hoy hiciéramos una conexión, que seguramente muchas personas han podido hacer en algún momento por temas laborales o por saludos familiares, por encuentros con otra persona, y sabemos que aunque haya distancia, estamos conectados en vivo, pues esta comunidad de la parroquia de San Juan Pablo II en Colima, como muchas otras iglesias en el mundo, lo hacen inclusive a diario, estamos conectados realmente con una imagen real, una presencia real de Jesús sacramentado. Por eso es importante que podamos ir interiorizando esta necesidad de vernos ante Jesús, de escucharle. Porque hoy Jueves Santo, además, la Iglesia de manera universal tiene dos celebraciones importantes. La primera, la institución de la Eucaristía, donde Jesús en la última cena pues nos deja su presencia real, su cuerpo, todo su ser. Dice la enseñanza, Jesucristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Y además es un día especial para los consagrados, para los hombres y mujeres que dieron todo por seguir una vida con Dios, para Dios, a su servicio y a su amor. En este momento de encuentro con Jesús, Eucaristía, vamos a recrearnos en una frase del Evangelio de San Juan que está recogida en el capítulo 8, un capítulo muy rico, porque además en este capítulo podemos ver de manera íntegra 3 características del Dios verdadero. La primera de ellas, no las voy a decir en un orden de prioridad, pero la primera de ellas es la verdad. En Cristo encontramos la verdad en singular, no las verdades, sino una verdad amplia, una verdad que es muy grande como su
su esencia infinita, pero es una verdad. Cristo se define a sí mismo como camino, verdad y vida. Un segundo elemento o características que vamos a encontrar aquí es su justicia. Cristo, cuando hablamos de la justicia divina, a veces nos suena en un tono amenazador, castigador, pero en realidad la justicia lo que hace es colocar en orden, como su nombre lo sugiere, dónde va. Las cosas según sus causas y sus consecuencias. Cristo constantemente advierte que quienes se alejan de la verdad y quienes viven en desorden para el mundo, pues tendrán ciertamente el rostro de la justicia de Dios, que colocará en cada sitio y en cada lugar la consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras y también de nuestros silencios. Como decimos en el Yo Confieso, cuando pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y en este capítulo 8, no menos importante, la misericordia de Dios. Que en cierta forma, si la verdad fuera un brazo y la justicia fuese el otro, la misericordia sería ese gran manto que cubre el cuerpo de Dios. Porque todo lo que Dios razona, piensa, actúa, ejecuta, siempre lo hará desde un amor misericordioso. En toda esta esencia que acabamos de dar como elemento introductorio, vamos entonces a mirar a Jesús y en un tono de alabanza vamos a recoger una canción de Atenas, una canción hermosísima que nos recuerda cómo podemos amar y adorar a aquel que, como dirá el Evangelio de hoy, nos amó hasta el extremo. Es decir, la reflexión del Evangelio de hoy parte de la despedida de Jesús a sus discípulos cuando hace el lavatorio de los pies y posteriormente anuncia que ya pronto dejará de estar con sus discípulos. Pero el evangelista San Juan, por eso decía el Evangelio de hoy, el evangelista San Juan nos recogerá en sus primeros capítulos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna. Vamos entonces a alabar al único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, en la figura de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar su nombre, Dios de poder. Digno de alabar,
Jesús, en el Evangelio según San Juan, recoge un diálogo muy hermoso y muy contundente con los fariseos. Y ahí, Señor, en esencia y en una de las pocas veces que lo hiciste ante la samaritana, lo hiciste ante tus discípulos cuando les preguntaste, ¿quién dice la gente que soy yo? Y para ustedes, ¿quién soy? Y es cuando Pedro proclama, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ya Cristo hacia el final de su misión, no de su vida, porque Cristo nunca dejó de vivir, y prueba de ello es su resurrección gloriosa. Pero además Cristo nos muestra que en el transitar de esta vida a la eternidad hay mucho dinamismo. Cristo desciende a los infiernos, busca a los justos que no habían podido entrar al cielo, resucita, ya con un cuerpo glorificado, Señor, transitas por el mundo, preparas a tus discípulos, partes, nos envías el Espíritu Santo y nos renuevas. Y de ahí, en Pentecostés, nace nuestra iglesia. Y en el diálogo que tuviste con los fariseos, en este capítulo 8, hacia el final del mismo, una de las cosas que ellos reclamaban era cómo tú podías proclamarte primero más grande que Abraham. Por eso nuestra frase de hoy en la pequeña pizarra que tenemos puesta aquí dice, antes de que Abraham existiera yo soy. Ese está en el capítulo 8, versículos número 57 del Evangelio de San Juan. Tú hablas de que antes de que Abraham existiera ya tú eras, pero previo a esto los fariseos te decían, o sea, tú te proclamas inclusive más grande que Abraham. Y es allí donde justamente parte esta afirmación. Y esta afirmación nos invita a pensar. Nos invita a pensar en la figura de Dios, de Jesús como Dios. Porque como hombre históricamente está más que comprobado. Pero Cristo no es un Mahoma, Cristo no es un Buda, Cristo no es ninguna figura importante de cualquier otra denominación, ni siquiera dentro del argot judeocristiano, Cristo tampoco sería una suerte de un nuevo Moisés o un nuevo Adán, aunque Pablo lo definiría así en un momento, por lo que representa como hombre y los méritos que obtuvimos en él, que a través de Cristo pues fueron reparados nuestros pecados. Pero en la figura de Cristo como Dios, cobra sentido esta afirmación cuando en la misma introducción del Evangelio de San Juan, Juan nos dirá, en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Jesucristo, al definirse, al centrarse, al revelarse como Hijo de Dios, pues se hace parte de nuestra historia. Y hoy nos dice también, dentro de nuestras duras realidades que nos ha tocado vivir, en todos los años, en todas las épocas, ha habido situaciones muy duras. Ahorita, por ejemplo, el tema más común es la pandemia, el COVID, que es una realidad, que ya sabemos que muchas de nuestras familias, de nuestros allegados, amigos, conocidos, hay casos, inclusive fallecimientos a causa de esta pandemia, que no ha mirado estatus social, ideologías políticas, sencillamente nos ha recordado la fragilidad de nuestra humanidad. Pero como les decía, en todos los tiempos, en todas las épocas, ha habido crisis, ha habido problemas, ha habido guerras. El mismo siglo XX que acaba de terminar hace ya 20 años, el siglo XX fue un siglo de 2 guerras mundiales, de pestes, de también libertinaje desde el punto de vista de la moral. Ha sido un punto de inflexión importante, pero siempre ha habido problemas. Y para Dios los problemas no son nuevos, porque los problemas en cierta forma
nos ponen a prueba ante dónde colocamos nuestra mirada, dónde te buscamos, Señor, dónde encontramos las respuestas ante tu voluntad, ante tu compañía. Por eso toda la Biblia en sí misma es una demostración de cómo has acompañado a la humanidad. Y en este momento de oración, Señor, quiero hacer conciencia desde mi familia, desde mi hogar, desde esta iglesia doméstica que hoy nos ha tocado ser, porque ya son 2 Semanas Santas, aunque sea un año, son 2 Semanas Santas que nos ha tocado vivir una semana mayor, una espiritualidad diferente. Y en cierta forma le has dado a los laicos un llamado también de atención a comprometernos en esta tarea de evangelizar, de no dejarle todo a los consagrados, pero hacerlo bajo una dinámica de iglesia, bajo una dinámica de unidad, bajo una dinámica de encuentro, de formación, de espiritualidad y de oración. Todo ese caminar transita desde la creación del mundo hasta nuestros días. Todo el texto del Génesis, este primer libro del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, más que tratar de explicarnos cómo se hicieron las cosas, bajo qué orden científico, biológico, lo que busca demostrar, porque todo lo que está en la Biblia es verdad, si no estuviera allí, pero lo que busca explicar es que todo proviene de ti. Bien sea la teoría que queramos adaptar, ninguna teoría niega que hay un creador y ese creador es Dios, la Santísima Trinidad en sí misma. Y desde el caminar de la historia, desde aquel capítulo 3 del Génesis donde entra el pecado en el mundo hasta nuestros días, pues ha sido una dura batalla con pueblos, con naciones, que en terquedades, en soberbias, en idolatrías, pues han encontrado caminos para alejarse de ti, para traicionarte. Y aunque lo hablara en tercera persona, pues me incluyo en esas traiciones, porque en realidad en cada tiempo y en cada momento hemos tenido nuestros ídolos y nuestras propias infidelidades, nuestros propios abandonos, nuestros propios cuestionamientos a ti. Hoy la pandemia del COVID-19 es quizás la oración más común que seguramente has encontrado ante tus sagrarios, en especial un día como hoy. Seguramente te has encontrado con personas que te han pedido sanación, que han pedido el fin de la pandemia, que han pedido que esto se supere pronto, que podamos volver a nuestras vidas ordinarias, llamadas normales. Pero quizás muy pocas personas te hemos preguntado hasta qué punto tú quieres servirte de esta realidad para que justamente no volvamos a nuestras vidas ordinarias y a lo que llamábamos vidas normales. Porque posiblemente esta situación de crisis lo que nos está invitando es a reencontrarnos contigo desde tu propia naturaleza humana, divina, pero que también se hizo humana y que traza un camino, un modelo para llegar a Dios. Es importante que esto, un día como hoy, un día tan eucarístico, porque de hecho el día de mañana todos los sagrarios, todas las hostias consagradas, todas la Eucaristía en sí mismo, toda tu presencia eucarística va a ser retirada de los templos y nos recuerda a un mundo sin Dios. ¿Cómo sería un mundo vacío sin Dios? El Viernes Santo ocurre por un hecho muy violento que es tu muerte en la cruz. Y en ese transitar para llegar allí, en tu caminar histórico, pues tuviste muchas anécdotas. Fueron muchas las personas que tuvieron la dicha de tocarte, de hablarte, de escucharte, de mirarte, de recibir no solamente favores físicos, sino también de recibir favores espirituales. Conversiones tan famosas como la de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, aquel publicano, que solamente con recibirte en su casa, no sabemos ni de qué hablaron,
pero ese hombre quedó tan conmovido que hasta no solamente decidió devolver lo que había robado, sino hasta 4 veces en una forma de reparar los daños causados. Pero también, y por eso decía que en este capítulo 8 encontrábamos muchas cosas que caracterizaban tu proceder, tu voluntad, tu conducta, tu forma de pensar. Está uno de los pasajes, yo diría, más hermosos de la Sagrada Escritura, así como muchos hablan de la parábola del hijo pródigo. Está el pasaje real, porque este es un pasaje histórico de la mujer adúltera. Y en el caso de la mujer adúltera nos encontramos esa característica no menos importante que tiene que ver con la misericordia de Dios. Una misericordia reparadora, no consentidora, no acomodaticia, no que busca dejarnos en el pecado, bañarnos en él, vestirnos bonito y bueno, que nadie se meta contigo. No. Es una misericordia invasiva, porque es una misericordia que tiene que penetrar el corazón humano y con algo de dolor, así como una inyección que puede llegar a nuestra piel y que puede tener dentro de sí, en esa jeringa puede haber una gran salud, una gran medicina, un gran anticuerpo que nos prevenga de algo, pero que para llegar a donde tiene que llegar, tiene que pasar por una cuota de dolor. Esta misericordia expresada en el pasaje de la mujer adúltera, muy conocido, en cierta forma lo que nos trae a la mente es cómo tu manera de juzgarnos no es igual a la manera de juzgarnos nosotros mismos, porque es que además nosotros no estamos llamados a juzgar, porque el juicio es como el destino final de todo ser. Es como que nosotros dijéramos, tú estás en el cielo, tú estás en el infierno. Y ese no es nuestro deber. Nosotros estamos llamados sí a corregir fraternalmente, a orar por quienes sentimos que pueden estar ahorita viviendo caminos apartados de ti, hijos, padres, hermanos, esposa, esposo, amigos, vecinos, en nuestro trabajo. Estamos llamados a corregir, pero la manera en que tú abordas al pecador es desde la misericordia. Por eso llama la atención el pecado de un hombre como Judas Iscariote que caminó contigo, porque Judas no es solamente el hecho de que se negó tu perdón, sino que se niega la fe y la esperanza de tu misericordia que repara, que como dirá el profeta Isaías, aunque nuestros pecados sean como el púrpura, tú los harás blanco como la nieve. Es impresionante ver cómo desde el madero de la cruz, tú mirando a todos tus agresores, y diría de una manera quizás poética, buscando inclusive a Judas para también perdonarlo, no lo encontraste, porque Judas no confió en tu misericordia. El peor juicio que nosotros podemos hacer no es el que hacemos a otras personas, sino el que nos hacemos nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos negamos tu perdón, tu amor, tu poder sanador, y empezamos a transitar por el mundo con heridas no sanadas, y así de repente queremos evangelizar, así de repente llegamos a un matrimonio, así de repente llegamos a ser padres con heridas no sanadas. En este encuentro eucarístico virtual a la distancia, con el respeto que se merece el mundo en general, no voy a pedirte por el fin de la pandemia, ni voy a pedirte por el fin de el COVID o de otras pandemias que puedan venir o que estén todavía transitando por nuestras calles. Yo quiero pedirte algo mayor, algo más amplio. Quiero pedirte que te empoderes del mundo. Quiero pedirte que tu voluntad rija los corazones y las conciencias, especialmente de quienes nos gobiernan, de quienes guían la ciencia, de quienes guían la educación, de quienes guían los hogares, padres y madres de familia. Porque la peor pandemia que transita en el mundo desde el capítulo 3 del Génesis es el pecado.
es la desobediencia, es lo que expone nuestras vidas a la condenación. Por eso tú dirás, Señor, no teman a los que pueden hacerle daño al cuerpo, más bien teman al que puede mandarlos con el cuerpo y con el alma a la condenación eterna. Y no es una figura, insisto, del Dios que solamente esté allí para administrar justicia, castigos, pero es porque ciertamente son nuestras propias decisiones, los propios caminos que nosotros decidimos tomar, los que pueden llegar, en cierta medida, a apartarnos de ti de una manera total y definitiva. Por eso vamos a pedir con este tema que entres en nuestras vidas a la escucha de tu palabra. Este parafrasear del Evangelio, este parafrasear de la Escritura, lo que busca es traer en nuestras conciencias, incluyendo por supuesto la mía, una necesidad de que entres en nuestros corazones, irrumpas en nuestras vidas y generes las transformaciones necesarias. Porque no es precisamente la pandemia lo que nos va, si nos salvamos de ella o nos contaminamos de ella, lo que nos va a garantizar la salvación o no. Al final estamos en tus manos. Por supuesto, humanamente te pedimos salud, porque a nadie le gusta sufrir, ni le gusta ver a sus seres queridos sufrir. Dios nos guarde de ese tipo de temores. Tú mismo lo pediste en el huerto de Getsemaní. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero hay veces que la respuesta es el silencio del Padre. Y ese silencio que sugiere un no, ese silencio que a veces sugiere un todavía no, todavía tienes que tratar con este problema un tiempo más, o este problema va a ser definitivo para tú llegar a mí, es parte también del aprender a relacionarnos contigo. Por eso, Jesús, vamos a pedirte en este momento que entres en nuestras vidas. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra toma mi vida, toma mi ser, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, porque Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, entre mis brazos quiero sentir cuánto me amas. Es hermoso ver cómo desde la palabra de Dios, de principio a fin, podemos encontrarnos palabras de aliento y modos de actuar de Dios. En estos días, en una hermosa reflexión que hacía un sacerdote,
de nombre Fray Nelson Medina, de la Orden de los Agustinos, de los Dominicos, Dominicos de la Orden de los Predicadores, hacía una reflexión de cómo era el proceder tuyo, Jesús, en el momento que tuviste el contacto con los apóstoles, especialmente Pedro, que era jefe de pescadores. No solamente es que era pescador, sino que era jefe de pescadores. Y siendo jefe de pescadores, sin duda, una de las cosas que tenía Pedro era una barca. Y él era el jefe y el dueño de su barca. Una noche, porque en los tiempos, es más, todavía entiendo es así, los que se dedican a la pesca generalmente pescan de noche o muy entrada la madrugada, que es cuando el mar está calmado, hay silencio, lo cual quiere decir que para ser buenos pescadores hay que ser amigos del silencio y de la paciencia. El que va a pescar generalmente no va con una alarma, con un reloj, sino que va a lo que va. Y agota todo su tiempo, su esfuerzo, y la idea es regresar con pesca, porque además vivían de la pesca. Pero esa bendita noche, Pedro estuvo toda la madrugada con su grupo de trabajadores y no pescaron nada. Y tú lo debes recordar mejor que yo, Señor, porque yo lo recuerdo porque lo he leído, pero tú, a quien tenemos hoy en conexión directa, tú estuviste presente en ese momento. Tú, mejor que nadie, estuviste como cuando te conseguiste con Bartolomé, Natanael, que le decías desde que estuviste en aquella higuera, meditando, orando, yo te vi. Y Natanael, o Bartolomé, que era el apóstol, uno de los apóstoles de Jesús, dijo, wow, veo que eres un profeta, porque me viste inclusive cuando yo no sabía que estabas aquí, ¿no? Entonces, tú no solamente acompañaste el fracaso de Pedro, sino que en la mañana, al día siguiente, ya cuando Pedro venía frustrado y seguramente muy agotado, con ganas de irse a su casa a descansar, tú irrumpes en su vida, entras, si la vida fuera un sinónimo de barca, entras en su barca y le pides estar allí para predicar. Y estando allí, de repente tomas el mando de su barca. Y esto es importante hacer mención porque de ahí es que va a venir quizás esta gran petición, Señor, que desde esta iglesia doméstica que es mi hogar, mi familia, y que también se extiende a todos los que pues gentilmente nos puedan estar acompañando de manera directa o luego de manera indirecta con la grabación que quede de este encuentro, es lo que queremos pedir. O sea, que no solamente que entres a la barca, no es que entres como un invitado, sino que te apoderes de nosotros, que te apoderes de nuestras vidas. Eso quiere decir que tenemos que dejar a un lado la arrogancia, la soberbia, el creer que nos la sabemos todo, el creernos sabios, el creer que podemos dominar no solamente nuestras vidas, sino la vida de los demás, sino que tenemos que ser dóciles a tu voluntad, por tu sabiduría y por tu amor. Y estando allí, de repente cambias la seña y dices, rema mar adentro. Yo a veces me pregunto por qué, si tú podías hacer que todos los peces vinieran hasta donde estaba la barca, hasta la orilla, ¿por qué había que ir a buscarlos en su hábitat natural? Porque parte de este encuentro era recomponer la historia. O sea, Pedro va al mismo mar del que venía y se da cuenta que aquel mar donde no encontraba peces, contigo de repente los va a encontrar. Es como vernos en el escenario donde no vemos soluciones en esta vida y por más que sea tratamos de encontrarla por diferentes rumbos, por diferentes caminos, pues resulta ser que en un momento puntual, en esa misma realidad, en esa misma circunstancia, Cristo irrumpe en mi barca, me dice, aquí están los peces, es decir, aquí están las soluciones a tus problemas, y de repente empieza a llegar una abundancia de bendiciones y de gracias que no esperábamos. Por eso es que en el Apocalipsis, fíjense que nombré el Génesis y ahora nombro el Apocalipsis, el último libro de nuestra Sagrada Escritura,
En el versículo 20 del capítulo 3 nos dice el Señor: mira que estoy a la puerta y te llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Es decir, creo que hay muchas evidencias de lo que ocurre cuando no solamente te dejamos entrar, sino cuando dejamos guiar nuestra barca, cuando no nos apoderamos de una vida que en esencia no nos pertenece, ni la propia, ni la de nuestros hijos, ni la de nuestros seres queridos. Ciertamente es la imagen que también podemos trasladar al mismo Zaqueo. Zaqueo no es Zaqueo el que te invita a su casa. Eres tú, a ejemplo de este pasaje, que le dices a Zaqueo: quiero comer en tu casa. Y es que la Eucaristía es eso. Por eso es que te haces alimento. Por eso es que en el capítulo 6 de San Juan encontramos toda la teología eucarística. Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Porque en esencia es entrar en lo más profundo de nosotros mismos, como quizás diría Santa Teresa de Jesús, en nuestro castillo interior. En ese buscar dentro, en ese abandonarnos a un mundo que no conocemos, donde solamente queremos encontrarte a ti. Hoy Jesús, no solamente en mi país Venezuela, porque sé que hay muchas personas que también son de este país y que por diferentes circunstancias de vida tuvieron que emigrar, tuvieron que irse a otros países. Uno de los puntos conectores que nos mantiene unidos, amigos, familiares, es la Eucaristía. Yo siempre le decía a mis amigos que se iban a otros destinos, que cuando estuvieran en una iglesia y vieran el sagrario, ese mismo sagrario que estaban viendo, esa misma Eucaristía, era la que yo iba a ver en mi país Venezuela. Es como ese poema romántico que se dicen los enamorados que están a distancia: mira la luna y la luna que tú miras es la luna que miraré yo, y a través de ella te expresaré mi amor, cosas así. Pero en este caso es algo más real y más potente, más extraordinario, porque es a través de la Eucaristía donde podemos depositar, derramar todas aquellas cosas que nos generan angustia. Señor, salí a pescar trabajo y regresé con las manos vacías. Señor, salí a pescar salud y regresé con las manos vacías. Señor, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres está hundida en una tormenta de conflictos, de soberbia, de peleas, y no consigo la palabra paz. No consigo introducir una semilla de paz en estas relaciones afectivas familiares y regresé con las manos vacías. Tú llegas a nuestras vidas hoy desde una distancia eucarística, pero desde una cercanía espiritual, porque nunca has dejado de estar con nosotros espiritualmente, porque además eres espíritu, eres un ser espiritual como lo es Dios, persona, espíritu, con voluntad e inteligencia infinita, todopoderoso. Y dices: déjame tu problema en mis manos. Por eso nos dirás: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Tú no eres un Dios de promesas falsas. Eres un Dios de providencia, donde nos dices que si las aves del cielo que no trabajan, comen y tienen alimento, cuánto más nosotros que somos tus hijos. Y si un padre que es malo, por ser malo, es incapaz de darle una piedra a su hijo cuando le pide pan, cuánto más su Padre que es bueno no les dará a ustedes, que son sus hijos, que somos, como dirá también la Sagrada Palabra, la Sagrada Escritura, somos como la niña de tus ojos. La Eucaristía es la presencia más milagrosa de todas las devociones que podamos tener. El día de ayer, miércoles, acá en Venezuela hay una tradición muy hermosa, que es la tradición de la veneración al Nazareno de San Pablo, de la iglesia Santa Teresa de Jesús. De la iglesia Santa Teresa, que está en el centro de Caracas, la basílica. Y esta imagen hizo un recorrido
por toda Caracas ayer, literalmente, eran todavía las 11 de la noche, desde muy temprano que salió, 9, 10 de la mañana, un poco antes, y eran las 11 de la noche y todavía andaba transitando por diferentes lugares, en un gesto muy hermoso de reavivar la fe popular, la fe que nos conecta con una representación de Cristo, una representación sagrada, porque toda imagen de Dios bendecida es sagrada. Pero en tu presencia eucarística no te vemos representado, no te vemos bajo la figura de, es que estás allí. Y los milagros que se pueden conseguir a través del Nazareno de San Pablo, a través de José Gregorio Hernández, que ya pronto estamos, ya es beato, pero pronto estamos a su nombramiento, a su misa oficial, que ha tenido que ser postergada por esto de la pandemia, pero también pudiera ser a través de la devoción de cualquier santo importante, el Padre Pío, a quien se le tiene tanta devoción también en mi familia, especialmente tengo una tía que es fervorosa en la devoción al Padre Pío. En todos estos hombres y mujeres que verdaderamente dieron la vida por ti, y empezando por María Santísima, tu madre, en ellos no hay poder sin ti. O sea, el poder que a través de ellos podemos recibir, que son los favores que podemos recibir, es a través de ti. Por eso, Señor, yo sé, es que te lo pudiéramos decir como el centurión romano te lo dijo cuando pidió el milagro para su siervo. Yo sé que si tú dices, hoy se acabó la pandemia se acaba. Yo sé que si tú dices, hoy este que está enfermo se va a levantar, se va a levantar. Yo sé, Señor, que este que no puede ver, que aquel que está paralítico, que aquel que está en coma, que aquel que está sin empleo, tú dices hasta aquí porque vas a quedar sanado, vas a quedar restituido por la sangre y por el poder que confiere la autoridad de ser el Hijo de Dios, y porque quien me ve a mí ve al Padre. Yo sé que ese es el poder que tú tienes, pero el único poder que tú no tienes, y parece una afrenta lo que voy a decir, discúlpame si rayo en una herejía, pero el único poder que tú no tienes, como nos dirá San Agustín, es salvarnos a la fuerza, es aceptarte a la fuerza. Tú no penetras en nuestras vidas a la fuerza. Tú no te haces obligatoriedad en la fe. Tú no te haces crean en mí porque sí. Tú te haces un ser que hay que deleitarse en conocer, que hay que disfrutar en conocer, que hay que disfrutar en amar. Y en ese conocer, pues vamos teniendo muchos elementos que nos pueden cautivar y otros que nos pueden hacer pensar y decir, wow, esto, Señor, no me termina de convencer mucho, pero si es así, lo acepto, si es así, lo vivo. Tu Eucaristía, el mayor milagro, nuestra principal referencia, porque además como católicos, como cristianos, que somos católicos por ser universales, pero como cristianos que somos, que te seguimos y que te amamos, es la Eucaristía nuestra principal referencia. Por eso, Señor, vamos a entonar esta canción que se llama Milagro de Amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro
dice que nos dijiste 7 palabras. Yo prefiero llamarlas 7 frases que teológicamente son muy contundentes. Porque desde la cruz, tú lo que nos dejaste fueron herencias. Es como el que sabe que se va a ir y prepara una buena herencia. Y cada quien de esa herencia ve que le toca. El que le hace falta una madre, porque creció o porque ya no está, pues ahí tienen a María. El que le hace falta perdonar, que perdonar es liberar, es dejar que ese odio que habita en nuestros corazones nos coma, nos haga juzgar todo de la rabia, pues tome la frase del perdón. El que se siente en un país o en una sociedad o en un trabajo donde no hay justicia, donde tiene sed de honestidad, sed de buenos valores, sed de buenos ciudadanos, sed de buenos políticos, pues vea desde la cruz que nuestro Señor también sintió sed y dijo, tengo sed. Es decir, se hizo empatía con nuestras necesidades, con nuestra sed. Pero además, yo complementaría esa frase o esa palabra con lo que le dijo a la mujer samaritana en el pozo. Yo tengo el agua viva, y el que toma de esta agua jamás tendrá sed. Y eso va unido con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cristo nos dejó herencias. El que se sienta que es muy malo, que Dios mío, es que a mí no me aceptan ni en el infierno de portero, de lo malo que soy. El que se sienta así, pues tome la herencia del buen ladrón, que era un criminal. Y en el último respiro de su vida, que no sabemos cuándo va a ser, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es en ese preciso momento cuando Jesucristo deja otra herencia que la puedes tomar para ti también. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero es que además, ¿qué es estar en el paraíso? Es estar con Dios. Tu paraíso puede empezar, no se va a consumar, pero puede empezar hoy, y el mío también. Ahí tenemos otra herencia. El que se sienta que Dios no existe, que Dios lo abandonó, que su silencio lo aturde, que no encuentra por dónde agarrarse porque ya está hundido en problemas, pues reza el Salmo 22, entre paréntesis 21, porque fue el salmo que Cristo enunció cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es que además, si leemos ese salmo completo, ese salmo, más que un reclamo a Dios, es un depósito de confianza en Él. Porque aunque me sienta abandonado, yo sé que estás allí. Porque tu abandono no es que tú te fuiste de mí, es que yo, cual hijo pródigo, me fui de ti. Y ojalá, como última herencia, aprendamos, que creo que es una gran enseñanza, y que tristemente se empieza a poner de moda en nuestro planeta, en nuestros estados y países democráticos, si cabe el término, que la vida inicia en el pensamiento de Dios y termina cuando Dios dispone de ella.
Y aunque estemos pasando por el peor y más amargo de los sufrimientos, debemos aprender de Cristo como herencia a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida, mis dolores, mis limitaciones y mis impotencias. Cristo no nos dejó frases muertas en la cruz, nos dejó herencia. Y desde su sangre y su cuerpo dolorido y llagado, se consiguió bajo la cruz, a los pies de la cruz, a su madre. A Juan, el discípulo al que más amaba, el más joven y posiblemente como buen joven, el que no le importaban los riesgos. Ahí está el que amo. Qué paradójico que Juan fue el apóstol que más se arriesgó al estar a los pies de la cruz, y de todos los apóstoles fue el que no murió mártir, aunque sí intentaron matarlo. Y en su vejez escribió, además del Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. ¿Y qué es el Apocalipsis? El anhelo de que vuelva Jesús. El anhelo de tener, como lo dirá el profeta Isaías, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el león y el cordero habiten y no se hagan daño. Gracias, Jesús. Gracias porque en la esencia, y me permito personalizar esta parte, en la esencia de mi vida, he tenido la dicha de conocer tantas personas tan valiosas, con sus defectos y virtudes, nunca mayores a los míos, sobre todo en los defectos, pero de quienes he aprendido tanto, amigos en Cristo, diría un buen amigo. Amigos que les ha tocado duro, porque han sido seguramente juzgados, señalados, criticados. Sacerdotes extraordinarios, unos más al servicio, otros más a lo espiritual, pero todos hombres de Dios, por quien también hay que orar mucho. Porque no la tienen fácil en este mundo. Hoy quiero pedirte por tantos grupos juveniles, grupos parroquiales, catequistas, movimientos, que de verdad están apostando, están dejando el pellejo para que no se deje de sonar por las calles del mundo el nombre de Jesucristo. Hombres y mujeres que han invertido años, hasta más de los años de vida, más de la mitad de su vida, para dejar una semilla en el corazón de muchos. Y alguna de esas semillas, yo diría que muchas, y cosa que agradezco, cayó en mí. Hoy lo que quizás más necesita el mundo es unidad,
unidad de los cristianos, unidad en el servicio, unidad en el querer hacer las cosas bien. Decía un buen sacerdote que conozco, que le decían a él, de hecho en el seminario, que el que no reza se lo lleva el diablo. No todo es predicar y enseñar y catequizar y leyes y doctrinas y versículos, no. Es también lo que nos dirá Santa Teresa de Jesús: hablar con aquel que sabemos nos ama. Y ahí tenemos que unirnos cristianos de todas partes, católicos, no católicos, porque este mundo es de Dios. No veremos su gloria hasta que no vuelva. Será un mundo imperfecto hasta que no vuelva. Habrá pecado hasta que no vuelva. Habrá persecuciones, habrá corrupción hasta que Él no vuelva. Pero nuestros hogares necesitan su presencia. Necesitamos conciencias que se aturdan cuando hagan mal, que no duerman hasta que reflexionen, que vuelvan a ti. Lo importante no son nuestras preferencias, nuestros gustos sexuales, lo importante no es cuánto dinero tenemos, lo importante no es si yo tengo la razón o no lo tengo, lo importante es tu verdad. Porque si nos seguimos desgastando en el absurdo de quien tiene la razón, nos hacemos sordos a la fuente de la verdad que eres tú. Por eso voy a darme un espacio para traer un tema muy hermoso que canta Roberto Orellana, cristiano no católico, porque tú eres para nosotros un nuevo amor. ¿Se cayó? Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora imaginé poder hallar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
En el andar de la fe, la historia contigo no termina en la cruz. Aunque nuestras vidas sí hayan tenido momentos de cruz, donde sentimos o hemos experimentado en mayor o en menor grado, o que estás muerto o que nos abandonaste. Pero nuestra fe, como nos dirá San Pablo, está centrada en tu resurrección, porque a través de la resurrección venciste al enemigo de la vida, que es la muerte. Cuando tú resucitaste, cuando nos recreamos en esa imagen que podemos recoger en los evangelios, pero que tiene como primera testigo a María Magdalena, que fue al sepulcro a buscar no sé qué, con la ilusión de hacer una limpieza de tu cuerpo, sin ningún tipo de racionalidad, de pensamiento lógico que sí tuvieron los apóstoles. En los apóstoles no se ve esa intención de ir a un sepulcro a limpiarle el polvo a un muerto, porque sencillamente la frustración y el miedo los tenía paralizados, por no decir un término más potente y más duro, acobardados. Pero María Magdalena, sin medir que se iba a conseguir quizás con soldados, que había una piedra que había que arrimar y que yo no sé cómo pensaba ella quitarla, ese ímpetu que generalmente tienen las mujeres y sobre todo las que son madres, de ver posibilidades donde a veces nosotros los hombres no vemos, pues te consigues con ella en el caminar y llama la atención que en ese encuentro inicialmente ella no te reconoce. Pero no te reconoce tendría dos explicaciones. La primera de ellas es porque tu cuerpo resucitado, glorioso, haya cambiado sustancialmente. O segundo, que creo que se ceñiría más al hecho, es porque ella en su mente tenía un Cristo muerto. Y cuando uno tiene un Cristo muerto, uno no ve un Cristo vivo. Cuando uno tiene un Cristo muerto en la mente, así se pare delante de uno, el Cristo vivo, uno no lo ve. Y eso es lo que muchas veces nos pasa con la Eucaristía. Te tenemos al frente, mas no te vemos. Costó, creo que el discípulo que más explica nuestra actitud humana es el pobre Tomás, que quedó patentado como el apóstol de la incredulidad, pero creo que fue el más honesto del grupo, porque él dijo, quizás en un lenguaje sarcástico, hasta que yo no meta mis dedos en las heridas, no voy a creer. Te apareces la primera vez, Tomás no está, en la segunda Tomás sí está, y es allí cuando surge esa expresión, Señor mío y Dios mío. Es allí, ante tu presencia, ante las heridas, ante la realidad de verte con el mismo cuerpo, llagado, pero purificado y glorificado, que conserva las cicatrices para no olvidar el sacrificio. Por eso es que hay cicatrices que son importantes conservar, pero hay que sanar. Pues comienza el plan final. Y es que el plan final era algo que ni siquiera estaba en los planes de nadie, porque ya era muy ruidoso saberte hijo de Dios, cuando en las Escrituras, en la Torá, decía que el Señor Dios era uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor tu Dios es uno, mas sin embargo, ahora no solamente eras tú el que aparecía como parte de esa divinidad, sino que además ahora introduces al gran abandonado, al gran desconocido, como lo tituló un autor, que es el Espíritu Santo. Y para darle lugar al Espíritu Santo, y con eso vamos a ir dando cierre a este momento tan hermoso de oración, hermoso por tu presencia, hermoso porque estás allí de manera virtual, pero conectado en vivo con nosotros, le das la aparición y la presencia al Espíritu Santo. Y es que este Espíritu Santo, que es
la tercera persona de la Santísima Trinidad, el consentido entre el Padre y el Hijo, el con Él no te metas, es como la hermanita menor de la familia, cuando está papá y están los hermanos. Esta es la hermanita menor, con esta no se mete nadie. El Espíritu Santo es el gran consentido del amor, porque además su esencia en sí misma es amor. Si en Cristo, si en ti, Señor, encontramos redención, y en el Padre creación y justicia, en el Espíritu Santo está potente, presente el amor y la misericordia divina. Y nos dirás, Jesús, que para que el Espíritu Santo actúe, tú tienes que ascender a los cielos. Es decir, que nos dejaste, además de toda la herencia desde la cruz, nos estás dejando al consentido del Padre y tu consentido, que es el Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es tener sus dones, es cuidar sus frutos, es saber que la iglesia, la barca de la iglesia, va en dirección, es una barca de velas y va en dirección de donde sopla el Espíritu Santo. Y a través de ella, como nos dirá también San Pablo en su carta a los Efesios, Cristo amó tanto a la iglesia que murió por ella. Cuando nos dice a nosotros los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y murió por ella, da a entender que con todas las imperfecciones humanas que pueda tener nuestra fe, más que nuestra fe, los protagonistas, los que hacemos vida en la iglesia, es que la iglesia es santa porque tú eres santo, porque tú eres cabeza y porque el Espíritu Santo es quien sopla en ella. Por eso vamos a culminar este momento de oración, Señor, este momento de encuentro contigo, ya cercanos al viernes, aquí en Caracas. Faltan 15 minutos para las 12. Vamos a pedirle a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo, ese que recibimos en el bautismo y que ratificamos en la confirmación, que habite en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si escuchamos bien, el Espíritu Santo está aquí para consolar, liberar y guiar. Repito, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.
Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En tus momentos de soledad, en el desierto de tu vida, nos dicen los evangelios que te apartabas a orar. Y en esta dinámica de apartarte a orar, uno de tus discípulos se te acerca y te dice: Señor, enséñanos a orar. Y me imagino que son esas preguntas que ansiosamente estabas esperando, porque es que tenías una composición guardada en tu mente. Era como esa canción que tú sabes que iba a ser un éxito, no un hit, un éxito, pero que estabas esperando el productor y el público apropiado para poder decirla, para poder sacarla a la luz. Esa oración que nos dejaste no la recitó Isaías, Jeremías, Elías o ninguno de los profetas menores. No la recitó Moisés ni Abraham. No la recitaron los hermanos Macabeos. No la recitó Esther, Ruth. La conocieron de primera boca, de primeros testigos, tus discípulos. Y en esa oración recoges la esencia de lo que es orar. Hoy escuchaba leía en un estado que cuando estamos contentos, bailamos la música. Y cuando estamos despechados, le prestamos atención a la letra. El Padre Nuestro generalmente es como bailar la música. Lo decimos tan rápido y tan de memoria que a veces le perdemos el sentido a la letra. No nos la dijiste en una canción porque quizás no tenías una guitarra a la mano. Pero vamos a recitarla juntos desde nuestros hogares y vamos a hacerla por el mundo, porque en el Padre Nuestro hay 7 peticiones para el mundo. 7. Y en esas 7 peticiones está como la esencia resumido el Evangelio, el querigma de recibir el anuncio de la buena nueva. Así que, con tu permiso, compositor, maestro de esta gran letra, vamos a ser parte de ella y juntos como comunidad cristiana vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ese amén es importante decirlo, y en las canciones incorporarlo, porque el amén justamente es la 7ª petición. Un Padre Nuestro sin el amén es un Padre Nuestro incompleto, porque en el Padre Nuestro, en el amén,
se consuma todo lo demás. Que así sea. Y a ti, María Santísima, que hoy nos has acompañado como madre, como hija y como esposa, sí, porque fuiste la hija del Padre, fuiste la madre del Hijo y fuiste concebida por el Espíritu Santo, razón por la cual se te puede proclamar la esposa del Espíritu Santo, siendo el único ser humano que tiene esa relación completa, redonda, con la Santísima Trinidad. A ti, María Santísima, recordamos el saludo del ángel, aquel en el que, llamándote la llena de gracia, permitió a través de ti, con tu aceptación y respeto de tu voluntad, que iniciara en tu santo vientre, en el primer sagrario donde habitó Cristo como hombre, el plan de salvación de nosotros. Por eso a ti, María Santísima, la santa de las santas, la pura, la virgen, la inmaculada, la asunta, al cielo en cuerpo y alma. A ti, mujer de Dios, dignidad eterna, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y despedimos esta transmisión con un canto muy conocido cuando hemos tenido adoración eucarística en nuestros sagrados templos. Esperemos que no se me olvide la letra, que dice así: cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Nos vemos en la oración.